7:55. Nos acompaña a esta hora de la mañana Brahim Lasval, que es vicepresidente de la Asociación de la Comunidad Islámica de Bolivia. ¿Cómo estás, Brahim? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hace una semana y algunos días el mundo se sorprendía por lo ocurrido en Francia, y el Estado Islámico justamente se adjudicaba ese atentado terrorista que causó 129 muertos, decenas de heridos, y la gente colocaba su vista una vez más en esta especie de yihad islámica de la cual se habla mucho, pero pocos la entendemos. Justamente por eso hemos invitado a Brahim para que nos ayude a comprender cuál es la diferencia entre un árabe, alguien que es de la religión musulmana, y el Islam. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Lamentamos mucho la muerte de todos los que han fallecido en el atentado o el autoatentado de París. Estamos en contra de la violencia, venga por donde venga. Entonces el Islam no mueve la violencia. Si volvemos un poco atrás, los musulmanes han estado en España 860 años, jamás se ha escuchado que han matado o han robado, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado en Francia, vuelvo a repetir, la Asociación de la Comunidad Islámica de Bolivia lo lamenta mucho, lamentamos mucho, igual como lamentamos los niños, las mujeres, ancianos civiles que mueren en Siria diariamente, los que están muriendo actualmente en Malí, por ejemplo, que nadie tuvo el coraje de poner la bandera de Malí, por ejemplo, a pesar de que son 145 personas, de Kenia, por ejemplo, igual que han fallecido 142. O sea, estamos hablando de un mundo que es medio hipócrita, si está correcto el término. Cuando se trata de víctimas de Francia, todo el mundo pone la bandera de Francia, pero nadie pone la bandera de Palestina o de Irak, que hasta ahora ya son 12 años que sufre una guerra que la ha manejado Estados Unidos con sus aliados para supuestamente traer una democracia que hasta el momento estamos esperando. Todo el mundo sabe que el Medio Oriente está ahí, todas las riquezas, el petróleo, etcétera. Entonces, el Estado Islámico, que el Islámico no tiene nada obviamente, fue armado por Israel y por sus aliados para establecer los gobiernos que están alrededor, para apropiarse de los recursos. Todos sabemos que Siria tiene acceso al mar Mediterráneo, que apropiarse de Siria, entonces quiere decir que todo el petróleo de Irak va a salir por Siria hacia el Mediterráneo, ya no van a tener que pasar por el océano Hindú o por el Mar Rojo, lo que cuesta millones de dólares a los que están sacando petróleo de allá. Además, la baja de precios de petróleo está debido a que los grandes países que importan petróleo ya no lo importan, no pagan por eso porque ya lo tienen gratis en Irak, en Libia, ahora en Siria, en Afganistán, etcétera. Es decir, que tú ves aquí una guerra de intereses económicos. Es intereses, porque si quieren establecer, por ejemplo, democracia en Libia, en Irak, en Siria, pueden establecerla la China igual, es un país que es dictatorial, en Cuba también, en Corea del Norte, ¿por qué no pueden establecer la democracia allá? Además, si Irak, por ejemplo, quiere establecer su democracia, está en su territorio, estamos hablando de soberanía. Entonces, cuando el régimen está dictatorial, por ejemplo, hablamos del caso de Arabia Saudita, donde las mujeres no pueden manejar, donde se practica la pena de muerte. Nadie critica al gobierno de Arabia Saudita porque sabemos que mantiene la economía de varios países poderosos en el mundo. Entonces, mientras como país poderoso, como un gobierno que es dictatorial, apoya y mantiene a estos países supuestamente democráticos que andan invadiendo países, nadie les dice nada. El Estado Islámico, ¿por dónde se sostiene? El Estado Islámico, estamos hablando de una excusa, como la excusa del 11 de septiembre, que hasta hoy ya todo el mundo sabe, un arquitecto de primer año de universidad se da cuenta que es autoatentado. Ningún edificio se derrumbe así, se ven explosiones antes que chocan los aviones con las Torres Gemelas. Igual, el mismo autoatentado de París, por ejemplo, lo mismo. Entonces siempre se busca excusas para invadir. Volvemos al tema, los responsables de los atentados de París son franceses y belgas. ¿Y para qué bombardeamos Siria? Los que mataron a los judíos en Alemania son alemanes. ¿Para qué invadimos a Palestina? Entonces estamos hablando de crear supuestamente como Al-Qaeda, que la ha creado los Estados Unidos para combatir contra los rusos en Afganistán. Lo mismo, se terminó, todo el mundo se dio cuenta, entonces ahora vamos a crear un Estado Islámico para como doble filo. Entonces, para ensuciar la imagen de los musulmanes y para tomar como pretexto, como excusa, es que allá tenemos un gobierno que se llama, un ejército que se llama el Estado Islámico, entonces tenemos que bombardear allá. Y si vemos las imágenes, ojalá que lo pueden publicar en este momento, podemos ver que los fallecidos son niños, mujeres, hospitales, etcétera, que supuestamente los que están bombardeando Siria, Francia, Estados Unidos, son los ejércitos más modernos, entonces no tiene que ver este tipo de errores. Entonces volvemos al tema, si vemos las imágenes, por ejemplo, del Estado Islámico, es un ejército que está bien armado, cuenta con la última tecnología,
podemos ver las imágenes ahí, como pueden ver la tele. O sea, eso igual tenemos que poner la bandera de Siria, como en nuestros Facebook, por ejemplo, que me parece incorrecto que nos comportamos, ponemos la imagen de Francia, que es un país que destrozó todo un continente que es África, que hasta ahora sigue las guerras por la culpa de esta colonización de Francia, un país que mató a 1,5 millones de algerinos y el país de Argelia. Entonces, estamos hablando con una doble balanza. Entonces, cuando se trata de civiles de París, todo el mundo pone su imagen de la bandera de Francia. Pero cuando se habla de Siria, como si son otros seres humanos o son de segunda calidad. Entonces, volvamos al tema. El Estado Islámico es un Estado que está armado por Israel para mantener sus beneficios y de establecer los gobiernos alrededor para mantener creciendo y así poder apoderarse de los recursos, como el caso, la misma historia pasó en Irak, que hasta ahora nos dicen el Tony Blair de Inglaterra, I'm sorry, o sea, lo sentimos mucho porque Irak no ha tenido nada que ver con los atentados del 11 de septiembre, pero ¿qué pasa con este país que ha ido 12 años y ya está destrozado? ¿Qué pasa con Libia, por ejemplo, que antes era un país de riqueza donde todo el mundo soñaba trabajar, ahora no tiene ni medicamentos? Ahora Siria, si los sirios están de acuerdo, si están al gusto con su dictador que es Bashar al-Assad, su problema de ellos, no tenemos para qué ir a ponerlos en nuestra supuestamente democracia. Si ellos están felices, ¿para qué nos metemos allá? ¿Por qué no se meten en países, por ejemplo, que no tienen riqueza? Por ejemplo, Congo, por ejemplo, Angola, por ejemplo. Porque ahí, a pesar que los gobiernos son dictatoriales, nada entra porque no hay petróleo allá. Entonces estamos hablando de gobiernos que de verdad quieren establecer o regalar su supuesta democracia. Lo pueden hacerlo en Cuba, lo pueden hacerlo en Corea del Norte, en la China. Hay varios gobiernos que son dictatoriales. Pero puede ser que no tienen riqueza para buscar una excusa e invadirlos, o puede ser que son bien aliados a los países que son bien poderosos. ¿Los musulmanes son muchos? ¿Crecen en número? Los musulmanes representamos 1.800 millones de musulmanes, o sea, 1.800.000.000. Los árabes, para no que siga la gente confundiendo, representan 18.5 de los musulmanes. El país más grande del mundo, el país musulmán más grande del mundo es Indonesia, que no es un país árabe. Entonces la gente vaya confundiendo, los árabes son musulmanes. Los árabes son una minoría en los musulmanes. Los países musulmanes más grandes, estamos hablando de Singapur, Malasia, Indonesia, y la religión, etc. además, ¿no? La religión. Entonces, si podemos ver qué es lo que han hecho los españoles aquí en Sudamérica y qué es lo que han hecho los musulmanes en España. Y haremos una comparación. Ni un gramo de oro fue robado en España durante los 860 años. Ni uno fue asesinado durante los 860 años. Entonces, ahí estamos hablando. Si el terrorismo existe en el Islam, ¿por qué aparece solamente el 11 de septiembre? ¿Por qué no ha aparecido antes? ¿Cómo el Islam ha llegado hasta la China, por ejemplo? No ha llegado con ejércitos. ¿Cómo el Islam ha llegado hasta aquí, hasta Sudamérica? ¿Cómo el Islam ha llegado hasta Japón, hasta Australia, hasta todo? Es la región con conocimiento del Vaticano que con mayor crecimiento en el mundo. Y no hace falta, como en todas las religiones, tenemos las ovejas negras que lastimosamente los medios de comunicación se van a enfocar en estos casos. Por ejemplo, es que la mujer en Arabia Saudita no puede manejar, pero ¿por qué no tomamos el caso de Tunisia, por ejemplo, que tenemos primer ministro mujer, por ejemplo? ¿Por qué no tomamos, por ejemplo, que en los países árabes hay mayor presentación de mujeres en los parlamentos? Entonces tenemos que verlo, no siempre veamos el vaso que está roto o el lado vacío del vaso. Entonces, a eso me refiero. Entonces, la asociación de los musulmanes, invitamos que la gente que estudia, porque no puedo yo dar una opinión sobre, por ejemplo, el catolicismo viendo una película, o viendo los abusos sexuales que ha habido en el Vaticano, y dice, los católicos, los cristianos son así. No, entonces hay que ir a estudiar. Si usted, por ejemplo, me pregunta de Colombia, no te voy a responder porque no he ido, no conozco. No voy a opinar sobre Colombia, por ejemplo, basándome en película o un documental. Entonces, para que una persona habla sobre el Islam, o sobre el catolicismo, sobre el hindú, sobre no sé yo, tiene que investigar, tiene que hablar, no solamente es que me han dicho, es que ha visto una película. No, los medios de comunicación son una cosa y la realidad es otra cosa. Para terminar, ¿hay mezquitas aquí en Cochabamba también? Ahí contamos con una mezquita aquí en la ciudad de Cochabamba, hay una igual en Santa Cruz, hay otra igual, dos en la ciudad de La Paz, en San Borja igual, en Sucre igual hay mezquitas. La comunidad musulmana aquí en Bolivia está alrededor de 2.000 hasta 3.000 personas. Gracias, Brahim Lasbal, por haber estado junto a nosotros. Él es vicepresidente de la Asociación de la Comunidad Islámica en Bolivia. Una mirada distinta y que nos abre los ojos también al otro lado, ¿no? A ver qué es lo que está pasando del otro lado. Hay víctimas de uno y de otro lado y la guerra es atroz para absolutamente todos. Gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias, muy amable. Nos vamos a consejos junto a Ramiro Pinel.